Padre Todopoderoso y bendito, cuántas gracias te damos por tu amor y tu misericordia que se renueva cada mañana. Gracias porque hoy estamos delante de ti para alabarte y glorificarte al único Dios verdadero y para escuchar tu palabra. Abre nuestra mente y nuestro corazón al mensaje que tienes para nosotros hoy por medio de nuestro hermano y pastor Ricardo, para que todo lo que escucharemos hoy sea de bendición y también lo podamos poner por obra. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te pedimos esto. Amén. Es hora de adorarle. Abre tu corazón a Él. Ante su trono estamos. Ante la majestad de Dios. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Es hora de adorarle. Abre tu corazón a Él. Ante su trono estamos. Ante la majestad de Dios. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán. Y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Es hora de adorarle. Abre tu corazón a Él. Ante su trono estamos. Ante la majestad de Dios. Buenos días. Es un gusto poder saludarlos y compartir con ustedes la predicación de hoy con el tema de la parábola de la perla preciosa. Acompáñenme inclinando sus rostros para hacer una oración. Padre Celestial, ayúdanos a tener presente que tú eres el único Dios vivo y verdadero, que nos puedes revelar los misterios de tu reino celestial y con ello transformar nuestra forma de pensar y actuar para que nuestras vidas sean para gloria tuya. Te damos gracias esta mañana por la oportunidad que nos das de leer tu palabra y te pedimos que prepares nuestros corazones y nuestras mentes para poderla guardar en nuestro ser como especial tesoro que es. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La parábola de la perla preciosa consta de 2 versículos. Existen en la actualidad principalmente 2 interpretaciones de esta parábola. Sin embargo, son muy diferentes y no se pueden conciliar entre sí. Como toda la Biblia es inspirada por Dios,
Para cada versículo de la Biblia debe haber una sola interpretación, la que Dios quiso darle para que la escuchara su auditorio de la época correspondiente y posteriormente también para nosotros, sus hijos adoptados por Él. En cuanto a las aplicaciones de los versículos de la Biblia, estas pueden ser muy variadas y en algunos casos muy numerosas según lo que Dios nos muestra a cada uno. Por lo anterior, vamos a dividir la predicación en 5 partes. 1. Analizaremos qué dicen los versículos y analizando las palabras, dónde se han usado y la frecuencia de dichas expresiones para tener una visión más amplia. Segundo, vamos a dar la primera interpretación de la parábola. En el tercer punto, segunda interpretación de la parábola y en la cuarta parte, ilustración de la formación de la perla con el creyente y la iglesia. Y por último, en la quinta parte, aplicaciones de la parábola de la perla preciosa a nuestras vidas cristianas. La primera parte, ¿qué dice? Leemos en Mateo 13:45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. 46. Que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. El versículo que vamos a utilizar como guía para estudiar esta parábola es 1 de Tesalonicenses 5:21, que dice: examinarlo todo, retener lo bueno. Analicemos con calma las palabras para entender mejor los 2 versículos. El versículo 45 inicia con la palabra también. Implica que hay algo en los versículos anteriores que también se menciona. Al ver que el versículo anterior, el 44, narra otra parábola, tesoro escondido, entendemos mejor por qué dice también. Al ver otros versículos anteriores vemos que hay en total 5 parábolas anteriores en el mismo capítulo 13. La expresión que sigue es el reino de los cielos. Al estudiar dicha expresión, vemos que aparece únicamente en el Evangelio de Jesús, según Mateo, y son usadas por Jesucristo 27 veces, indicando la importancia que Jesucristo le da al reino de los cielos. La primera vez la utiliza Juan el Bautista en Mateo 3:2. Leemos Mateo 3:1. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, versículo 2, y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El énfasis está en una orden: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan está preparando a los judíos para que se arrepientan de sus pecados para la venida de Jesucristo, a través de quien el reino de los cielos se está acercando a ellos. En Mateo 4:12 se registra que Juan el Bautista es encarcelado, y la siguiente vez que se usa la expresión de arrepentíos es dada por Jesucristo, y con las mismas palabras. Leamos Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La misma orden, arrepiéntanse, reconocimiento de haber pecado contra Dios y el deseo genuino de no volver a cometer dichos pecados. Lo anterior muestra la importancia del arrepentimiento para que podamos acercarnos a Dios, quien es santo y quiere que todos andemos en santidad, como lo muestra el versículo Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es bueno enfatizar lo que Dios nos dice a todos: nadie verá a Dios sin santidad. Es decir, si no hay arrepentimiento genuino, cualquier persona seguirá pecando y no iría mejorando, sino empeorando en el tiempo. La expresión el reino de los cielos es sin duda equivalente al reino de Dios. Y lo podemos verificar al comparar versículos con el mismo contenido de Mateo con los de Marcos. Marcos 1:14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. 15. Diciendo:
El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Vemos que el Evangelio es las buenas nuevas de que Dios se ha acercado a los judíos y también a nosotros a través de Jesucristo. En la expresión el reino de los cielos es también para considerarse, ya que el primer versículo de la Biblia habla de que Dios creó los cielos. Habla de varios cielos. También Jesucristo en la oración del Padre dice: Padre nuestro que estás en los cielos. La mayoría considera 3 cielos. 1, la atmósfera terrestre, el cielo azul que vemos de día. 2, el interestelar que vemos de noche con los millones de estrellas. Y 3, el tercer cielo a donde Pablo fue arrebatado. Este último cielo seguramente es al que se refiere Jesucristo en Mateo 6:10, parte B, a decir: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Inmediatamente nos hace recapacitar que si Dios está en los cielos, Dios es omnipresente, es decir, es el único que puede estar en varios lugares simultáneamente. Al leer que Dios creó los cielos, nos habla de 2 cosas más. 1, Dios es todopoderoso. 2, también que Él es soberano en todo el universo que podemos ver y sobre todo en el tercer cielo, que no podemos ver, donde se encuentra su trono. Al seguir indagando sobre los cielos, encontramos algo también sorprendente. Hay 4 versículos en el Antiguo Testamento que habla de los cielos y los cielos de los cielos. Veamos uno de estos, Deuteronomio 10:14. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Confirmamos que Dios es dueño y soberano sobre todo el universo que conocemos, en especial lo es en el tercer cielo, al que iremos a la presencia de Dios Padre al morir físicamente. Al reflexionar en la expresión los cielos y los cielos de los cielos, notemos, al decir los cielos, los primeros, son por lo menos 2. Al continuar con los cielos de los cielos, por lo menos son otros 2, en total un mínimo de 4 cielos. Aquí tengo que reconocer que no sé cuál podría ser el 4º cielo, y tampoco puedo asegurar que solo hay 4 o si hay muchos más cielos. Humildemente tengo que aplicar lo que Dios nos dice en Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Este versículo nos dice que va a haber muchas preguntas que nos podemos hacer, pero las respuestas no siempre van a estar disponibles. Dios las guarda para Él mismo, pero hay muchas que sí nos revela en su palabra, que son para todos los que somos parte de su nación santa y también para nuestros hijos, si es que ellos reciben a Jesucristo como su Señor y Salvador. Todo lo anterior nos debe llevar a una actitud de humildad ante nuestro Creador, que todo lo puede. En ningún momento nos podemos comparar a nuestro Creador. Veamos ahora 2 advertencias de parte de nuestro Señor Jesucristo en relación al reino de los cielos y la entrada a dicho reino. Primero, Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Jesucristo separa claramente a los creyentes verdaderos que buscan hacer la voluntad de Dios y darle gloria, de aquellos que no son discípulos verdaderos y su vida sigue regida por sus propios deseos, lo cual se nota ya que no hay frutos espirituales y por lo mismo el Espíritu Santo no mora en ellos. La segunda advertencia es Mateo 18:3 y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos.
El pensamiento y el corazón de una persona que se acerca a Jesucristo para recibirlo como Señor y Salvador debe ser como el de un niño pequeño que depende en su totalidad de su padre y le cree en todo lo que le dice su papá. De parte del niño no hay méritos propios, no hay ambiciones, no hay proyectos futuros. Su vida está circunscrita al momento actual de hoy y estar con sus padres. Así de sensible debe ser el corazón de quien reconoce sus pecados ante Dios, no de remordimiento, sino de genuino arrepentimiento. Se da cuenta que espiritualmente no tiene nada, está muerto espiritualmente. Como dice el Sermón del Monte, es pobre en espíritu y reconoce su estado. Recordemos Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Al ser ciudadano del cielo, su primera prioridad es su Padre Celestial, estar en su presencia y vivir junto a Él por toda la eternidad. Al seguir analizando el versículo 45 dice, el reino de los cielos es semejante. Esta expresión está registrada 10 veces en diferentes parábolas, todas en Mateo. 1. Mateo 13:24, parábola del trigo y la cizaña. 2. Mateo 13:31, parábola de la semilla de mostaza. Número 3. Mateo 13:33, parábola de la levadura. 4. Mateo 13:44, el tesoro escondido. 5. Mateo 13:45, la perla preciosa. 6. Mateo 13:47, la red. 7. Mateo 13:52, tesoros nuevos y viejos. 8. Mateo 18:23, los dos deudores. 9. Mateo 20:1, los obreros de la viña. 10. Mateo 22:2, parábola de la fiesta de bodas. Esta última parábola se vio la semana anterior. Jesucristo, nuestro Señor, quiere que entendamos lo mejor posible cómo es el reino celestial, donde en un futuro estaremos viviendo los que hemos recibido su Espíritu Santo, usando comparaciones, cosas semejantes de lo que podemos ver en la tierra en nuestro vivir diario. Recordemos que una parábola es una historia imaginaria terrenal que en algunos detalles pudo haber sucedido o que va a suceder, ilustra e inculca alguna verdad espiritual, muestra un significado celestial. Continuando con el versículo 45, a un mercader. La palabra mercader aparece 30 veces en el Antiguo Testamento y 7 veces en el Nuevo. En general se refiere a un comerciante. En el Evangelio de Jesús solo aparece en este versículo que estamos analizando. La siguiente expresión, que busca buenas perlas. La palabra perla solo se registra 2 veces en el Antiguo Testamento y 8 veces en el Nuevo Testamento. En la Biblia en general se asocian las perlas con las piedras preciosas. Veamos cómo se forma una perla. Las perlas son objetos duros y hermosos que se producen en los tejidos blandos de algunos moluscos bivalvos. Uno que hemos escuchado son las ostras. Como es conocido, estos animales se protegen del exterior con una estructura del tegumento que les recubre, que llamamos concha, y que se forma por la deposición de carbonato cálcico en una matriz orgánica con proteínas, lípidos y polisacáridos. A veces, cuando alguna sustancia extraña se cuela en el interior de la concha, en las cercanías del tegumento, el animal se defiende de ella rodeándola con capas concéntricas de carbonato cálcico en forma de aragonito o calcita, más la matriz orgánica según el mismo proceso que sigue para construir la concha. La capa más interna de la concha, el nácar, formado por una ordenación especial de las capas de carbonato cálcico, es lo que da color y belleza a la perla. Será el resultado final de la respuesta adaptativa de defensa ante un cuerpo extraño del sistema inmune del bivalvo. Vamos a leer nuevamente
la parábola, Mateo 13:45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. En esta parábola solo hay una persona, el mercader, y un solo objeto, una perla preciosa. Esta parábola solo se menciona en el Evangelio de Jesús, según Mateo, y no quedó registrada una interpretación de la palabra. Al revisar algunas explicaciones de algunos estudiosos de la Biblia, vemos que hay principalmente dos interpretaciones que son totalmente diferentes. Definitivamente no podemos tener dos interpretaciones, ya que eso significa, en este caso, que Jesucristo no tenía un objetivo definido al mencionar la parábola, lo cual no es posible. Lo que vamos a hacer es analizar, de acuerdo a otros versículos de la Biblia, cuál interpretación sería incorrecta y cuál sería adecuada. Esto se puede hacer ya que la Biblia no se puede contradecir a sí misma, ya que todo fue inspirado por Dios. Entonces vamos a pasar a la segunda parte de la predicación, o sea, la primera interpretación. En relación a las interpretaciones, notemos lo que nos dice Pedro en 2 de Pedro 1:20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. De la misma manera, no es lo que uno cree, sino lo que muestra Dios mismo en su palabra. Otro punto importante a notar es lo que dice también Pedro, el de las epístolas de Pablo, en 2 de Pedro 3:16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Esto nos dice que va a haber casos en que la interpretación correcta va a ser difícil de obtener. En nuestra parábola de la perla preciosa, algunos dicen que el mercader es una persona que busca a Dios y se convierte a Cristo y que la perla representa a Cristo. Esta interpretación a primera vista se ve atractiva, que cada persona por su propio interés busca a Dios y vende todo lo que tiene para poseer a Cristo, que es la perla preciosa. Bíblicamente vamos a ver qué podemos deducir. Cuando no se tiene seguridad de qué es lo que significa un versículo, lo que tenemos que hacer es ver lo que dice la Biblia en otros versículos y obtener una interpretación que sea congruente con la Biblia. En el versículo dice, busca buenas perlas. Y como estamos diciendo, es buscar a Dios. Aquí ya tenemos una primera objeción a esta interpretación. Si consideramos la perla preciosa como Cristo y el mercader buscaba buenas perlas, podría interpretarse que busca varios dioses o cualquier dios. Pablo es más preciso al decir que todos estamos bajo pecado y por ello nadie busca a Dios. Leamos en Romanos 3:9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Versículo 11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Entonces vuelvo a repetir, no hay quien busque a Dios. 12. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En base a lo anterior, la idea de buscar a Dios representa una segunda objeción a esta interpretación. Y podemos descartar la idea de que el pecador busca a Dios. Veamos ahora la parte de vendió todo lo que tenía y la compró. En este caso, vamos a ver qué pasó con el joven rico que se acercó a Jesús y quería heredar la vida eterna. Mateo 19:16. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, o sea Jesús, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuál es? Y Jesús le dijo, no matarás,
no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. En el versículo 22, oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. A pesar de que el joven rico entró en contacto con Jesús y él mismo le pidió al joven que lo siguiera, para el joven era más importante sus riquezas que seguir a Jesucristo y con ello tener la vida eterna. Vemos con este caso, vendió todo y lo compró la perla preciosa, no está en el corazón de los hombres. Más bien, que el hombre en general no está dispuesto a vender todo y regalarlo a los pobres y acto seguido seguir a Jesucristo. Este pasaje sería una tercera objeción a la interpretación de que el hombre vende todo para ganar a Cristo. Veamos qué hay en la Biblia en cuanto a comprar a Dios. Los versículos a analizar serían los del pasaje donde Pedro y Juan fueron a la ciudad de Samaria, ya que había personas que habían recibido el Evangelio de Jesucristo. Hechos 8:17. Entonces les imponían las manos, es decir, Pedro y Juan, y recibían el Espíritu Santo, o sea, los creyentes. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Como podemos ver, a Dios, a Jesucristo o al Espíritu Santo no se les puede comprar. Con lo anterior, esta ya es una cuarta objeción a la interpretación de que el mercader es un hombre que busca a Dios y que la perla puede ser Dios, Jesucristo o el Espíritu Santo y la podamos comprar. Pasemos ahora a la tercera parte de la predicación, es decir, la segunda interpretación. Repasemos Mateo 13:45-46. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Cambiemos de perspectiva. El mercader ahora es Jesucristo y busca perlas, es decir, busca personas. Veamos, busca buenas perlas. Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En Juan 4:23 dice: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre de tales adoradores busca que le adoren. En estos dos versículos vemos que Jesucristo y Dios son los que buscan a los hombres para salvación. ¿Desde cuándo Jesucristo buscó perlas? Veamos en Efesios 1:3. Bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Notemos que Dios y Jesucristo nos escogieron desde antes de que la tierra hubiera sido creada por Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo. Veamos ahora la parte de habiendo hallado una perla preciosa y vendió todo lo que tenía. Si todo le pertenece a Dios y a Jesucristo, ¿qué o cómo vendió Jesucristo algo? Cuando no tienes nada, lo último que te queda es tu vida misma. Tú te entregas. En esta sección vamos a considerar 4 puntos. Recordemos primero que Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es su Salvador y Él se entregó a sí mismo por ella. Leamos. Efesios 5:23, parte B. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia,
la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Efesios 5:25b. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, es decir, la Biblia. En segundo lugar, hagamos memoria que fuimos rescatados por la sangre preciosa de Cristo, derramada en su crucifixión. Esta muerte cruel ya había sido determinada por Dios desde antes de la fundación del mundo y que Dios le resucitó al tercer día. Leamos, 1 de Pedro 1:18, parte A. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Versículo 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. 21. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean de Dios. Como tercer punto, hagamos conciencia de que Jesucristo, en este caso el mercader, es Dios mismo, nuestro Salvador, y cómo vendió todo al darse a sí mismo por nosotros, con el objetivo de que seamos su propio pueblo. Además, nosotros, como su pueblo, seamos deseosos de hacer obras buenas para Dios. Leemos en Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, es rescatarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Como último punto en esta sección, leamos Filipenses 2, del 5 al 11, para ser conscientes del gran sacrificio de Jesucristo al vender todo lo que tenía, incluyendo su divinidad, es decir, siendo Dios se hizo hombre, y además morir por unos hombres pecadores, es decir, por nosotros. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y en el 11 dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Con estos 4 puntos podemos estar seguros que Jesucristo, el mercader de la parábola, vendió todo lo que tenía. Veamos ahora cómo el mercader que representa a Jesucristo compró la perla. Y dice 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si fuimos comprados por Jesucristo, entonces nuestras vidas le pertenecen a Él. Somos sus esclavos, somos sus siervos por siempre. Veamos qué más nos dice. 1 Corintios 7:23. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Si le pertenecemos a Cristo, no podemos seguir ni al diablo, ni los deseos de los del mundo, ni de nuestros deseos pecaminosos. Enfaticemos qué quiere Jesucristo y de qué éramos esclavos. En Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Juan 8:34, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Romanos 6:17, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y Gálatas 5:1,
Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Con este énfasis podemos concluir que en la parábola de la perla preciosa, el mercader es Jesucristo. Nos buscó desde antes de la fundación del mundo y nos fue añadiendo a la iglesia, y esta iglesia es la perla preciosa que sigue creciendo por la gracia de Dios. Pasemos ahora a la cuarta parte de la predicación, es decir, ilustración de la formación de la perla con el creyente y la iglesia. Podemos preguntarnos, ¿por qué Jesucristo escogió una perla preciosa para representar la iglesia que Él fundó? O dicho de otra manera, habiendo tantas piedras preciosas, ¿qué es lo que hace diferente a una perla? Sin ahondar mucho, podríamos decir que el diamante, la esmeralda, el ópalo, el rubí, etc., todas ellas son de origen mineral y que generalmente tienen que ser cortados, pulidos para resaltar su belleza. Es decir, disminuyen de tamaño. Al ser descubiertas, son limpiadas, cortadas y preparadas para su exposición y venta. Ninguno de estos crece en tamaño con el tiempo. La perla, como vimos, es formada por un ser vivo y crece de tamaño con el tiempo. Tratando de ilustrar al creyente con una perla, hagamos las siguientes 3 comparaciones. Primero, un objeto agresivo que entra en la ostra es cubierta y se forma la perla. En nuestro caso, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo nos cubrió con su sangre para perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Efesios 1:7. Segundo, la ostra es sacada del fondo del mar donde hay poca luz, y la perla dentro de la ostra, cuando esta está cerrada, es oscuridad total. Al sacar la ostra y sacar la perla, esta última puede reflejar la luz del sol y mostrar su belleza. Ahora, en nuestro caso, Jesucristo nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, 1 de Pedro 2:9, y bajo su gracia podemos reflejar su luz y ser luz para el mundo. Tercera, la perla dentro de la ostra sigue creciendo en el tiempo. Veamos 2 casos para nosotros. Inciso A. Cada creyente verdadero sigue creciendo espiritualmente. En 1 de Tesalonicenses 3:12 dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Entonces aquí estamos viendo la comunión en la iglesia. Inciso B. La iglesia está formada por personas. Es una congregación viva, crece, no son los edificios. Hechos 2:47, parte B. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En síntesis, las perlas crecen dentro de la ostra conforme pasa el tiempo. El creyente verdadero también sigue creciendo espiritualmente y la iglesia crece numéricamente con la gracia de Dios. Por último, la parte quinta de la predicación. Vamos a ver aplicaciones de la parábola de la perla preciosa a nuestras vidas. Aunque la interpretación de cada versículo en la Biblia tiene un solo significado, el que Dios le quiso dar, las aplicaciones que podemos sacar de ellas pueden ser varias y a veces muy diferentes. Consideremos para nosotros mismos las siguientes 3 aplicaciones. 1. Cada uno de nosotros es precioso a los ojos de Dios gracias a los méritos de su Hijo amado, y como vimos también somos muy valiosos al grado en que nuestro Señor Jesucristo se despojó a sí mismo haciéndose hombre, muriendo por ti y por mí en la cruz para perdón de nuestros pecados. En cada ocasión que te sientas abatido, desesperado, triste, sin valor, menospreciado, recuerda que eres una perla preciosa y de mucho valor para Cristo. Platica con Dios, con Jesucristo, deposita tus cargas en Él y recibe el consuelo y fortaleza de Él. 2. Como iglesia local somos una sola perla preciosa y valiosa para Cristo.
No podemos distinguir en la perla quién es mayor o menor. De hecho, Dios quiere que consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos. Dios también nos dio ejemplo para que sirvamos a los demás como Cristo lo hizo con sus discípulos y con nosotros también. Debemos usar nuestros dones espirituales que Jesucristo nos dio para la edificación de la iglesia. Número 3. En una joyería podemos ver muchas perlas de diferentes tamaños, color, brillo. Así también, cada iglesia local es diferente una de otra, pero lo importante es que tú formes parte activa de tu iglesia local y que seas de bendición a otros y que haya comunión unos con otros, empezando por ti, con los demás y principalmente con Jesucristo. Recordemos en 1 Juan 1:3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Recordemos, Mateo 13:45, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. 46, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Tú eres esa perla preciosa. Acompáñame a hacer una oración final. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por permitirnos ver tu grandeza, tu amor, tu perdón de pecados, tu misericordia, tu gracia, tu paciencia para cada uno de nosotros. Gracias por la sencillez de la parábola de la perla preciosa, pero también gracias por lo amplio y profundo del mensaje que conlleva. Aprendimos que el mercader representa a nuestro Señor Jesucristo y Él es quien nos busca, nos llama y por tu gracia nos coloca en esa perla preciosa que es tu iglesia. Gracias por hacernos entender lo que significa vendió todo lo que tenía, su divinidad, cómo se despojó a sí mismo porque nadie lo podía hacer. Se murió a sí mismo y sufrió la muerte de cruz que merecíamos nosotros. Y lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Gracias porque nos haces ver lo importante y valioso que somos para ti y para nuestro Jesucristo. Honra, alabanza y gloria sean siempre para ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Santo,
Te damos gracias, Padre Celestial, por este tiempo de comunión entre tus hijos y entre toda tu iglesia. Gracias por el mensaje que hoy ha sido de gran bendición y de gran enseñanza. Ayúdanos a ser como este mercader, que podamos apreciar y tener en un valor inestimable nuestra entrada al reino de los cielos. Te agradecemos y te pedimos todo en el bendito nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén.